En este corto video, chicos, les va a quedar el postmercado del día 25 de abril. Como recordarán, ese día estuvimos operando juntos tanto la sesión de Londres como la sesión de Nueva York, ¿cierto? Vamos a ver qué fue lo que vimos en cada una de las sesiones. Vamos por aquí a hacer replay, a donde empieza Londres más o menos. Vamos a pasarnos a la temporalidad de una hora, a ver qué es lo que vemos. En la temporalidad de una hora, chicos, me llama la atención que el mercado es cierto que viene de una estructura bajista, ¿sí? Pero en ciertos puntos ha empezado a consolidar. De aquí más o menos aquí hay 80 pips y ya de ahí ha empezado a consolidar en medio de este high y en medio de este low, ¿sí? Esa consolidación evidentemente no me muestra claramente hacia dónde tiene pensado ir el mercado, no me deja ver una estructura clara, ¿ok? Sin embargo, lo que vimos el día de hoy en Londres fue lo siguiente. Aquí vemos, chicos, en la temporalidad de una hora un vacío que en su momento en Londres no me había fijado, pero ya cuando estaba en Nueva York lo vi. Un vacío en la temporalidad de una hora que había activado en dos oportunidades, ¿sí? Para ventas. Ok, entonces una vez teniendo en claro eso, que no tenía una estructura completamente formada, había rompimientos de estructura, chicos, si ustedes pueden ver, aquí el mercado rompió estructura hacia la compra, ¿cierto? Venía en venta y rompió estructura hacia la compra. En la parte de arriba, por estos puntos, rompió estructura hacia la venta, es decir, estábamos en compra y rompió estructura al lado contrario. En ese punto, chicos, volvió a romper estructura hacia la venta, ¿sí? Entonces, eran puntos que no dejaban muy claro la estructura. Sin embargo, con base en ese último rompimiento, en ese, chicos, que hizo el mercado hacia la venta, yo dije, listo, puede que sea más probabilidades encontrar ventas que compras. Entonces, me fui con eso para hacer un pronóstico y lo que encontré, chicos, fue este vacío en la temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Un vacío claramente para ventas, esperando que el mercado viniera aquí y tuviera una reacción hacia la baja. En ese momento, chicos, yo también había visto este vacío que estaba aquí. Ese vacío que estaba aquí ya estaba siendo activado, ¿ok? Y aquí les quiero dejar un mensaje importante, chicos. Mucha gente entra u opera o abre operaciones por miedo a que el mercado los deje, por miedo a que el mercado dé un buen movimiento y se vaya sin tener en cuenta los puntos reales del mercado, ¿sí? Aquí, si yo trazaba un Fibonacci de este punto hasta ese punto, ese vacío me confluía con un 50-60% más o menos, es decir, era una buena oportunidad para algunos traders, ¿sí? Sin embargo, yo me mantenía en que aquí era mi punto de confirmación de 15 minutos, ¿ok? Porque además, para mí por encima de estos highs había liquidez, ¿sí? Entonces era posible que el mercado viniera aquí, activara mi vacío, tomara la liquidez y diera el movimiento que yo estaba esperando o que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Para mí, desde mi punto de vista, tomar una entrada aquí para ventas era muy precipitado, ¿ok? Era probable, sí, obviamente era probable que de aquí se fuera hacia la venta, pero yo lo consideraba muy precipitado. Entonces lo que hice fue marcar este vacío de 15 minutos, esperando que el mercado viniera hasta acá, activara mi vacío y en 5 minutos me mostraron una estructura más o menos así. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué hizo el mercado. Realmente esa madrugada, chicos, nos quedamos esperando bastante tiempo. Nos quedamos esperando poco más de 2 horas a que se diera la entrada y al final no terminó resultando nada. Entonces, ahí vemos, chicos, que aquí en la temporalidad de 15 minutos, por fin me llega a activar mi vacío. Es decir, que si yo hubiera tomado una entrada por aquí en ventas, con toda seguridad me hubiera sacado en stop loss por operar de manera precipitada y por impulso. ¿Listo? Entonces, ahí activó mi vacío, chicos. Mi confirmación para ventas de 15 minutos, entonces yo me podría bajar a 5 minutos y en 5 minutos vean que el mercado me hizo exactamente lo que yo quería. Me formó aquí una pequeña estructura alcista y en este punto es importante. Yo siempre llego en 5 minutos y lo primero que hago es identificar el punto más bajo. Punto más bajo, punto más alto. En este caso, el punto más bajo, ¿cierto? Es decir, ¿dónde estaría el posible orden en quiebre?
Y ahí, para mí, donde está esa línea, justamente aquí, era mi orden en quiebre. ¿Listo? Todavía faltaba romperlo, obviamente, quebrarlo y que lo utilizara del lado contrario, pero ese era el potencial orden en quiebre. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué hizo el mercado. El mercado se quedó consolidando un buen tiempo ahí, chicos, en esa parte. En esa parte de acá arriba, en la activación del vacío de 15 minutos. Ya en ese momento ya nosotros nos habíamos desconectado, ya solamente quedábamos vivos, Efra, mi persona y Oli. Entonces en ese momento decidimos desconectarnos y más adelante, o mejor dicho, en Nueva York, ya yo miré qué era lo que había pasado cuando desperté, miré qué era lo que había pasado en Londres y me fijé que ese punto de estructura que yo tenía marcado aquí, chicos, no llegó a romperlo. Miremos. Y ahí, chicos, no llegó a romperlo, veamos que lo superó un poquito, una mecha, para mí no es suficiente para que cuente como rompimiento, ¿ok? Entonces, este día en Londres no tuvimos oportunidad, estuvimos muy cerca, pero no vimos la última confirmación de entrada, ¿ok? Y entonces, ya en Nueva York, vámonos a pasar a Nueva York. En Nueva York, me voy a retroceder un poquito, aquí justo donde empieza Nueva York. Y en Nueva York, chicos, yo vine y hice lo mismo. Ok, vamos a ver qué vemos en una hora. Y ahí fue cuando me di cuenta del vacío de una hora. Aquí tenemos, ok, un vacío de la temporalidad de una hora. Lo activo una, lo activo dos veces. Es un vacío para ventas, claramente, ¿cierto? Ya lo tengo ahí. Entonces, es prácticamente igual a este de una hora. Vamos a verlo. Me bajo entonces a 15 minutos a tratar de encontrar una nueva confirmación. Y miren aquí el vacío de 15 minutos. Lo activo una, lo activo dos veces. Vacío también para ventas, ¿ok? En ese orden de ideas ya tenía mi confirmación de una hora y de 15 minutos. Es decir, que podía ya bajarme a la temporalidad de 5 minutos a buscar mi setup, ¿ok? Eh, Vamos a bajarnos a 5 minutos y en 5 minutos, chicos, voy a retroceder un poquitico. Mm, Voy a retroceder ahí, chicos, porque ya estamos en 5 minutos. Ya activó tanto el vacío de una hora, repito, como el vacío de 15 minutos. Entonces, lo que yo hago en la temporalidad de 5 minutos es inmediatamente marcar el punto de estructura más bajo. ¿Ok? Ese punto que yo necesito que el mercado lo quiebre y regrese a utilizarlo del lado contrario para ahí poder posicionarme en una venta. ¿Ok? Vamos a ver qué hace el mercado en ese punto. Ahí todavía no habíamos empezado en Nueva York. En ese momento, en esa vela, ya habíamos empezado en Nueva York y vemos que aquí lo llega a superar, pero una mecha, nada de cuerpo de vela. Para mí no cuenta como rompimiento. Repito, yo estaba esperando que quebrara el order block y regresara a activarlo del lado contrario, ¿ok? Tengamos en cuenta, chicos, que hasta este momento, por lo menos en la temporalidad de una hora, no tenemos una estructura clara, ¿ok? Estamos actuando con base en, ya les voy a decir, estamos actuando con base en el último rompimiento de estructura que vimos, ¿cierto? Que fue este. Con base en ese rompimiento de estructura que vimos, en ese cambio de estructuras que buscamos las ventas. Pero en sí no hay una estructura lo suficientemente clara, ¿ok? Entonces, ya están en 5 minutos, esperando lo que ya todos sabemos. Vamos a adelantar un poco más el mercado. El mercado ahí se queda consolidando, chicos, entre ires y venires y no termina de romper mi orden en quiebra. Mucho antes ya habíamos visto, chicos, que también teníamos confirmaciones para compra. Ojo, teniendo en cuenta que no teníamos una estructura clara, podría pasar cualquier cosa, tanto la compra como la venta. Miren las confirmaciones para la compra. Vacío en la temporalidad de 15 minutos y en 5 minutos es el mismo setup que yo aplico. Miren acá se ve la estructura claramente bajista. Aquí el mercado quiebra la estructura, ¿sí? Y aquí el mercado llega a utilizar el orden block quiebre del lado contrario y eso era una posible compra, ¿ok? Vemos que lo que el mercado hace, chicos, hasta ese momento es, primero, no termina de romper completamente mi orden en quiebra, ¿cierto? Es decir, no termina de rompernos estructura para ventas. Y para compras, no termina de hacer la reacción que todos quisiéramos que haría, ¿cierto? Se queda por el contrario consolidando ahí. A mí en ese punto todavía me seguían gustando mucho más las ventas, entendiendo que no teníamos una estructura clara y que el mercado podría hacer lo que quisiera, ¿cierto? Porque no hay una estructura completamente clara.
Entonces decidimos seguir observando a ver si quebraba estructura hacia la venta. Vamos a adelantar el mercado. Se quedó consolidando más o menos una hora, chicos, en ese punto. Vamos a ver que aquí no llega a quebrar la estructura. Ahí todavía no, lo supera, pero con mecha para mí no es suficiente. Y esa siguiente vela, chicos, ya sí empieza a quebrarnos la estructura, ¿cierto? Ok, hay un quiebre de estructura ahí, me quebró el order block. Esperaría simplemente el retroceso para poder posicionarme en una venta. La siguiente vela, chicos, da el retroceso, como pueden ver. Justamente ahí activa el order block en quiebre y sería mi señal para tomar una venta, ¿cierto? Yo no me posicioné a la venta, es decir, yo no abrí mi operación. La abrieron Efra y la abrió Carlos también. Ok, ¿qué me hizo dudar? Primero, no teníamos una estructura clara. Y segundo, me hizo dudar mucho más, eso sí que me hizo dudar mucho, chicos, fue que el mercado duró muchísimo tiempo en esa consolidación. Es decir, demoró mucho tiempo en romperme el order block, en quiebre. Eso me hizo dudar. Una hora para romper un order block en quiebre es realmente mucho, ¿ok? Y sumados a que no teníamos una estructura completamente definida, pues yo decidí mejor quedarme fuera y no abrir operación. Sin embargo, como les digo, Efra y Carlos abrieron su operación en ese momento. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sale esa vela, continúa en el precio de entrada. Esa siguiente vela, chicos, fue muy buena. Miren, la siguiente vela llegó a estar hasta este punto con el cuerpo de vela, pero después se regresó un poco. En ese punto, no, mentira, yo creo que fue más abajito. La siguiente vela creo que también sale bajista, exacto. Más o menos por esos puntos, Carlos decidió hacer break-even, es decir, asegurar su entrada, ya que si el mercado se llegase a devolver, pues ya no perdía nada. Me parece muy buena decisión. Y en ese punto yo también le aconsejé a Efra que hiciera, primero que hiciera recortar el 50% o más del 50% incluso de su stop loss, intentando limitar un poco las pérdidas por si el mercado se llegase a devolver por completo. Vamos a ver qué pasó después. Ahí siguió desarrollándose un poco más el mercado. Miren que llegó hasta este PL intermedio, chicos. Eran más o menos, ya les voy a decir cuántos pips eran. Era más o menos unos 14 pips, básicamente casi la mitad de lo que ellos estaban buscando. Y en ese punto, chicos, sí, fue antes. Denme un segundo. En ese punto, chicos, cuando yo dije que el mercado había llegado al PL, yo le terminé por recomendar a Efra que pusiera break-even, ¿ok? Entendiendo que era mejor asegurar la posición de una vez y que el mercado, si se llega a devolver, pues no perdiera nada. Es muy importante, chicos, ganar, pero también es muy importante no perder, ¿ok? No perder nos permite seguir manteniéndonos vivos en el juego. ¿Listo? Entonces, en ese punto, ambos tenían la posición asegurada, ya si el mercado se llegaba a devolver, no pasaba nada, si el mercado llegaba a hacer continuación bajista, pues ellos iban a ganar, ¿ok? En ese momento, chicos, el mercado se regresó, realmente se regresó hasta el punto de entrada, ahí lo vemos, ahí tocó su break-even, tanto el de Carlos como el de Efra, y ya se le cerró la posición. Como les digo, chicos, claro, en este juego es importante ganar, pero también es demasiado importante no perder, ¿ok? Para seguir manteniéndonos vivos en el juego y sobre todo para seguir teniendo confianza, chicos. Si no ganamos, pues que tampoco perdamos, ¿cierto? Es importante. Entonces, ahí el mercado lo sacó en break-even, ahí ya nos desconectamos, nos alejamos del gráfico y ya yo les dije que volvíamos en una hora a hacer el postmercado. Ya lo que terminó pasando, chicos, fue que el mercado se regresó por completo. Vamos a ver, miren acá, el mercado terminó regresándose por completo, es decir, que si ellos no hubieran hecho break-even, hubieran perdido, ¿ok? Pasar de ganar casi un 1-1, Carlos lo estaba ganando ya, Efra estaba muy cerca de ganar el 1-1, a pasar a perder, a tener una operación en stop loss. Entonces fue una decisión una decisión correcta, ¿sí? Proteger la entrada y miremos que el mercado lo que hizo fue que terminó devolviéndose por completo. ¿Listo? Eh, Aparentemente, chicos, desde este punto podríamos decir que el mercado aquí, ok, nos volvió a romper la estructura. Vamos a pasarlo mejor a 15 minutos.
Déjeme yo borro esas letricas que tengo por aquí para pasarnos a 15 minutos. Porque fue un movimiento bastante grande, chicos, el que hizo acá que lo sacó en break-even. Entonces, yo diría, chicos, que el mercado ya parece estar mostrando luces, ¿ok? Aunque todavía no ha superado highs importantes o no ha roto highs importantes, ya el mercado está empezando a dar luces de lo que quiere decirse para la compra, porque aquí en 15 minutos ya nos rompió la estructura, ¿ok? Vamos a verla en temporalidad de una hora, a ver si vemos algo más claro. Listo. En la temporalidad de una hora todavía no ha roto estructura hacia la compra, pero en 15 minutos, naturalmente, como ya lo vemos, sí lo hizo. Ok, eso podría darnos unas pequeñas luces de los próximos movimientos que tengan mayor probabilidad. Listo. Sin embargo, hay que esperar a que el mercado se acomode, ya empieza el fin de semana, hay que esperar cómo abre el domingo y cómo empieza a acomodarse el lunes, a principio de la siguiente semana. ¿Ok? Ese es todo, chicos, el postmercado del día de hoy. Espero les sirva.